Y en cuanto a la cronología de los reflejos arcaicos, ustedes recuerdan, ¿no? Algunos reflejos arcaicos que es el moro, por ejemplo, succión o búsqueda. Entonces, el moro, esto suelen preguntar muchas veces, ¿cuándo desaparece el moro? Obviamente el moro aparece desde recién nacido y desaparece entre 5 a 6 meses. Esta es la etapa donde más o menos desaparece el moro, ¿sí? Búsqueda, desaparece más o menos a los 3 meses. ¿Puede desaparecer antes? Sí, ¿no? Lo que nos marca acá sobre todo es cuando un paciente tiene moro a partir de los 8 o 9 meses, ya nos debe preocupar porque debe tener un problema en la parte del desarrollo. Entonces, lo que nos preocupa no es si desaparece antes, es si desaparece después. Marcha automática. ¿Recuerdan? Cuando uno lo trata de parar, incorporar, mueve o estimula sus pies del pequeñito, camina como astronauta, ¿recuerdan? Entonces, esto suele desaparecer casi de inmediato, al mes de vida. El reflejo este tónico cervical desaparece más o menos a los 6 meses. El reflejo de prensión palmar desaparece más o menos a los 4 meses. La presión plantar, miren, presión palmar es el que desaparece antes que la presión plantar. Palmar más o menos a los 4 meses. La presión plantar más o menos entre 9 y 10 meses. Y este reflejo de paracaídas, que es un reflejo de defensa, ¿recuerdan cómo es? Coge un niñito, lo coge a un niño y uno lo trata de incorporar para adelante, como quien lo hace caer. Si ustedes hacen eso de un niñito que tiene 2 meses, el pequeño se puede caer y colocar su cabeza. Cuando ya tiene más edad, 4 meses, uno lo coge de la parte del abdomen y lo intenta incorporar para la parte de adelante. Lo que va a hacer el pequeño es irse de esa manera. Entonces, por eso es que lo llaman como paracaídas, ¿no? Entonces, paracaídas se dice así, es como un mecanismo de defensa que tiene el pequeñito ante algún tipo de caída. Aparece más o menos a los 4 meses y no desaparece nunca. Se supone que todos tenemos este reflejo. Es lo primero que cuando uno se está por caer, lo primero que hace es tratar de defenderse con las manos. Entonces, eso es un reflejo de los arcaicos que nunca desaparece. ¿Sí? Entonces, una pregunta, si alguien pregunta sobre qué reflejo es aquel que no va a desaparecer nunca y no aparece de inicio, es el reflejo de paracaídas. ¿Sí? De las preguntas más importantes es del moro. No se olviden que desaparece entre los 5 y 6 meses. Y quien desaparece primero entre lo que es prensión palmar y plantar, primero es lo de arriba, palmar, y posteriormente el plantar. No nos olvidemos que cuanto más lejos del promedio se encuentre un niño en cualquier aspecto, es menos probable que sea normal. ¿Qué algunos factores que pueden definir si algún pequeñito puede tener como causa de que tenga una alteración en el desarrollo? Existen factores prenatales, los perinatales y los postnatales. Por ejemplo, los factores prenatales, infecciones intrauterinas, como cromosomopatías como el síndrome de Down, el síndrome de X frágil, alteraciones genéticas y otros, ¿no? En cuanto a los perinatales, la hipoxemia, la hiperbilirubinemia, que felizmente ahora no es muy frecuente, pero si diagnosticamos adecuadamente, pues se le dará un tratamiento oportuno y se evitará el famoso, ¿recuerdan ustedes? Kernicterus, ¿no? El Kernicterus es una patología lamentablemente aún frecuente en otros medios cuando no diagnosticamos adecuadamente. Y no se hace el tratamiento de inicio, una hiperbilirubinemia. El tratamiento que se va a realizar no es una fototerapia exhaustiva. Estamos hablando de una bilirrubina incrementada que probablemente requiera exsanguíneo transfusión. En estos casos, la prematuridad también, la hipoglicemia, no cualquier hipoglicemia, estamos hablando de la hipoglicemia sintomática. Las infecciones, apneas,
la hipertensión endocraniana y la anemia. En cuanto a los factores postnatales, lo que les había mencionado como algunos factores hormonales, el hipotiroidismo, las enfermedades metabólicas. Recuerdan la clase pasada se comentó sobre un aspecto importante que es el error innato del metabolismo que muchas veces no pensamos y por lo tanto se nos va a pasar y ya recién cuando el pequeño tenga 1 o 2 años de vida recién podremos pensar en este tipo de patología. Entonces pensemos desde antes que existen algunas enfermedades metabólicas, las convulsiones, el TEC, que cada vez se hace mucho más frecuente lamentablemente en nuestro medio, MEC y meningitis. ¿Qué es lo que desarrolla, qué es lo que tomamos en cuenta para ver el desarrollo de un niñito? Son varias áreas, ¿no? La parte motricidad, la parte lenguaje y la parte conducta. Podríamos tomarlo así como 3 áreas importantes: motricidad, lenguaje y conducta. Conducta, otros lo conocen como la parte personalidad o la parte social, ¿no? Entonces, puede ser como conducta personal y social o puede denominarse como personalidad. Entonces, la motricidad se va a diferenciar como motricidad gruesa, la motricidad fina y visual. Estos no van separados porque estos generalmente van juntos, como van a ir observando en las diapositivas. El lenguaje y la conducta personal y social. Aquí, este es un casito para que ustedes puedan ver si vendría a nuestro consultorio, ¿qué haríamos con este pequeñito? Miren, Martín es un niñito de 8 meses, ¿no? Que acude al control rutinario de pediatría, pesa 9,5 kilos y la madre está preocupada porque este mes solo ha subido 300 gramos. Hasta allí, 300 gramos para un niñito que pesa en ese momento 9,5 kilos teniendo 8 meses, ¿qué les parece? Es un peso que obviamente los papás siempre quieren ver a sus hijitos más gorditos de lo que debería de tener un peso para su edad, ¿no? Se interroga a la madre sobre los antecedentes del bebé y ella cuenta que tuvo un embarazo controlado, sin problemas de salud. Subió 15 kilos durante el embarazo. Hasta aquí ya podemos pensar, miren, 15 kilos durante el embarazo, más o menos una persona debe subir entre 10 a 12 kilos, o sea, como que se pasó 3 kilos. Por allí, si nosotros estábamos viendo a esta mamá, probablemente uno podría estar asumiendo de que su pequeño va a nacer macrosómico, ¿no? Fue un parto vaginal y requirió uso de vacuum. Por lo tanto, este fue un parto vaginal, pero distóxico, ¿no? Por el uso de este instrumento, por desproporción fetopélvica. Peso de nacimiento que 4,2 kilos y el Apgar 7,9. Entonces, hasta acá es un pequeñito que desde antes ya se podía ver que podía nacer con un peso mucho más, por lo tanto podía ser un niño macrosómico que durante el parto podía tener algunos problemas, entonces tal vez esta señora debían haberla programado a cesárea. El peso de 4,270 kilos ya nos hace ver, pues, ¿no? Definitivamente que es un niño macrosómico. Recuerdan, macrosomía se denomina cuando un pequeñito pesa más de 4 kilos, ¿no? En cuanto a su desarrollo, dice que este pequeño controló bien la cabeza a los 3 meses y medio. 3 meses y medio. Desde los 6 meses gira sobre sí mismo y ya está sentado con apoyo. ¿Sí? Entonces, vean que es un niñito que recién a los 3 meses y medio está controlando la cabeza. Desde los 6 meses gira sobre sí mismo y ya está sentado con apoyo. Este mes también ha logrado juntar sus manos en la línea media y recoge pequeños objetos con el centro de la palma y se demora un poco. Lo hace mejor, dice, con la mano izquierda. Este pequeñito es muy alegre, muy risueño, muy sociable y no se asusta fácilmente y se siente bien con todas las personas. ¿De qué edad estamos hablando? De 8 meses, ¿no? No se asusta fácilmente y se siente bien con todas las personas. Y algo que es bien característico, pues, que vemos en estos medios. En cuanto al lenguaje, ya dice agú, todavía no logra sílabas ni palabras, y esto es lo que les comentaba, gusta mucho la televisión.
¿no? Entonces, ¿por qué puse este caso clínico? Primero, por esta parte. Gusta mucho la televisión. Muchas mamás a veces los dejan a sus hijitos, pues tienen que hacer algún tipo de actividad, le dejan a la televisión. Quiere decir que esa señora probablemente no le esté estimulando. Desde allí ustedes ya tienen que ir viendo ese aspecto. Y si ustedes vieran al pequeño, probablemente dirían, bueno, su hijito está muy bien, porque un niñito que parece alegre, lo coges, no llora, se deja examinar sin ningún problema, ¿no? Entonces, este caso clínico, guárdenselo en la mente para que luego cuando vayamos observando los siguientes puntos del desarrollo, podamos definir si está adecuadamente o no. Al examen clínico, está en buen estado general aparentemente, piel clara, sin lesiones, tejido celular subcutáneo abundante. En su abdomen se observa una hernia umbilical de 4 centímetros. El sistema nervioso, lo que se observa es discreta hipotonía de tipo central. Entonces se recuerdan que hay un tipo de hipotonía central central y otro que también se denomina hipotonía de tipo apendicular, ¿no? En este caso estamos hablando de tipo central. Bueno, vamos a retornar luego al caso clínico que hemos visto ahorita, pero en todo caso vamos a avanzar sobre lo que es la parte de motricidad fina y visual. El recién nacido, en la parte fina, fija la mirada. Solo fija, no gira. En el primer mes va siguiendo la mirada, pero 90 grados. En el segundo mes, el pacientito tiene las manos cerradas y sigue de la mirada a más o menos 180 grados. Entonces, hasta aquí, el pequeñito al inicio solo fija la mirada, en el primer mes sigue a 90 grados y hasta el segundo mes sigue 180 grados. ¿Sí? Hasta el segundo mes tiene las manos bien cerradas. En el tercer mes las manos ya las tiene abiertas y sostiene objetos, pero solo por segundos, ¿no? Y eso básicamente porque es un reflejo, ¿no? Porque el pequeñito todavía tiene la presión palmar, recuerdan ustedes. De cuarto al quinto mes existe la presión cúbito palmar. Cúbito palmar, no se olviden lo que les había mencionado, que el reflejo va de céfalo a caudal, de proximal a distal, lo que les había mencionado anteriormente, y de cubital a radial, o sea, va de la parte hipotenar a la parte tenar. Entonces va de cubital, que solamente coge y arrastra algunas cosas, de esta manera, ¿no? De forma transversal. Esta prensión cúbito palmar es la motricidad fina de forma transversal, Entonces coge, como lo que estoy cogiendo con el cursor, coge y lleva algún tipo de, digamos, si le ponen una bolita, lo va a mover solamente de forma transversal, de la parte cubital a la parte radial. Aquí vamos a ir observando cómo el pequeñito va desarrollando en base al grupo etario, ¿no? Del sexto a séptimo mes existe una presión palmar simple, transfiere de una mano a otra, pero esto se da recién en el octavo mes. Si nos preguntan, pequeñito, ¿puede movilizar por ejemplo, si uno le da algún tipo de pelotita y esto lo puede coger de una mano a la otra, es a partir del octavo mes. En el noveno y décimo mes existe el reflejo ya radiopalmar. Estamos viendo, ¿no?, que primero va el reflejo cubital, luego el reflejo, mientras más va avanzando, es el reflejo radial palmar, luego hace pinza inferior y en el 11 a 12 mes hace la pinza que es pulgar índice. Esta es una pregunta bastante frecuente, ¿no? Para que haya podido llegar a esta pinza, primero tiene que ir el reflejo de la parte cubital, después a la parte radial y posteriormente recién a realizar una pinza entre el dedo pulgar y el dedo índice. Puede marcar en un papel. Entre los 12 y 15 meses ya puede formar
torre de 2 cubos, sobre todo en los 15 meses. Puede pasar una pastilla por una botella. Y de los 24 meses, lo que se observa es que puede formar una torre con 5 o 6 cubos. Unos dicen 6, otros 5 cubos. Entonces, vean esto para no olvidarnos que a los 15 meses puede formar una torre con 2 cubos y a los 24 meses una torre con 5 o 6 cubos. Continuando, a los 3 años ya puede formar 8 cubos. A los 4 años puede abotonar y desabotonar un estuche. Y a los 5 años puede hacer el trípode manual para sostener un lápiz, ¿no? El trípode uno cuando coge, como nosotros que estamos cogiendo ahorita un lapicero, coge el lapicero y forma el trípode, ¿no? Entonces, eso recién lo puede formar adecuadamente a los 5 años. Probablemente de todo esto, las cosas más importantes que deben de captar es la pinza del pulgar índice es entre los 11 y 12 meses, torre de 2 cubos, 15 meses, torre de 5 o 6 cubos, 24 meses, y torre de 8 cubos a los 3 años. ¿Sí? En cuanto al lenguaje, el recién nacido solo hace muecas en respuesta, ¿no? Al primer mes solo se encuentra alerta al sonido. Ya acá, esto sí es importante, esto es una pregunta constantemente que les pueden hacer. Al segundo mes, sonrisa social. Al tercer mes, gorgojeo se dice, y algún sonido silábico, sin ningún tipo de importancia, ¿no? Y al cuarto a quinto mes, se carcajea y ya dice agú. ¿Recuerdan lo que habíamos visto anteriormente? El pequeñito tenía 8 meses y recién a los 8 meses decía agú. Es como más o menos nosotros hacemos la evaluación de los pequeñitos, ¿no? Entonces, de cuarto a quinto mes dice agú, y esta parte acá, el segundo mes, es donde tiene la sonrisa social. Tal vez de acá son los puntos más importantes que ustedes deben de captar. Continuando, del sexto a séptimo mes, ya dice sonidos silábicos. Entre el noveno y décimo mes, dice papá, mamá, de forma indiscriminada. Entre 11 y 12 da 2 palabras distintas a papá y mamá. Entre 12 y 15, 4 a 6 palabras. Y entre 24 meses, pronombres inapropiadamente y da 2 órdenes. No, por ejemplo, quiero teta. Entonces, de acá, no se olviden que las sílabas más o menos los da entre 6 y 5, 6 y 7 meses, pero son sílabas sin mucha importancia, ¿no? Papá y mamá de forma indiscriminada entre 9 y 10, y en los 24 meses o 2 años puede dar pronombres inapropiadamente o 2 órdenes. Continuando, a los 3 años, de acá es imposible que esto nos podamos recordar, ¿no? 250 palabras. Lo que sí deben saber es que da frases y puede dar 3 órdenes. 4 años ya puede diferenciar los colores, algunos poemas y pequeñas canciones. A los 5 años escribe su primer nombre. Bueno, entonces, no se olviden que de lo que hemos visto es el crecimiento va de lo global a lo específico, de lo céfalo a lo caudal, de lo proximal a lo distal y de lo cubital a lo radial, ¿sí? Que las áreas más importantes del crecimiento y desarrollo era la parte del lenguaje, la parte motora, que pues motora fina y motor gruesa, la parte social o la parte conducta o la parte personalidad. Entonces son los 3 aspectos importantes que debemos de recordarnos. En cuanto a la evaluación del desarrollo del lactante, indique lo incorrecto. A ver aquí, a los 2 años es capaz de pedir las cosas por su nombre. ¿Ya puede diferenciar un niñito a los 2 años?
Inicia la gestación a los 6 meses. Un niñito a los 6 meses ya se puede estar sentando. A los 4 años duplica la talla de nacimiento. Al año de edad triplican el peso de nacimiento. El peso de nacimiento al año de edad. Dice papá, mamá a los 6 meses. Entonces, no se olviden, un pequeñito, cuando llega más o menos al año de edad, uno considera de que lo primero que pregunte es ¿cuánto pesó? 3,5 kilos. Y si en ese momento pesa como 11 kilos, está bien porque como que triplicó su peso. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente papá y mamá, ¿a qué edad, chicos, los decía? ¿Recuerdan? Entre 8 y 10 meses, ¿no? Aquí en la parte social. Recién nacido, muecas simplemente algún tipo de respuesta. Al primer mes observa simplemente rostros. Al segundo mes la sonrisa social. Al tercer mes puede alcanzar rostros. Al cuarto o quinto mes llora y sonríe para conseguir algo. Entre el sexto y séptimo mes reconoce o rechaza externos. Esto es importante. Entre el sexto y octavo mes, incluso otros mencionan, que en ese grupo de edad puede reconocer o rechazar extraños. ¿Recuerdan el caso clínico que les había mencionado? Es un niñito que tenía 8 meses y se dejaba cargar sin ningún problema con cualquier persona. Entonces, estamos viendo que es un niñito que ya tiene esos problemas de la parte social también, ¿no? Entre 9 y 10 meses, juego de muecas, puede explorar en su entorno. Entre 11 y 12 meses, imita acciones. Acá no hay nada característico, por eso es que no se colocó. A los 2 años o 24 meses, juega en paralelo, quiere decir que puede jugar con algún amiguito a su lado. Jugar, digo, compartir el mismo juego. A los 3 años, juegos grupales y presta juguetes. A los 4 años, hace un juego cooperativo y de roles. Y a los 5 años, ya puede hacer un juego de competencia. A ver, esta preguntita. El desarrollo del niño consiste en la adquisición progresiva de las capacidades motoras y cognitivas durante la infancia. Dichas capacidades podemos dividirlas en las siguientes áreas para facilitar su evaluación. Entonces estamos hablando de desarrollo, ¿no? ¿Cuál sería acá la respuesta? Motora gruesa, motora fina, personal social, expresiva y receptiva. ¿Existe esto? El B, personal social, receptiva, lenguaje, desarrollo dental, expresiva. Motora gruesa y motora fina, reflejos osteotendinosos. ¿Eso está dentro de la evaluación de desarrollo? No, ¿no? Desarrollo pondoestatural y desarrollo psicomotor. Motora gruesa, motora fina, personal social, lenguaje y cognitiva. Esta es la respuesta, ¿no? Motora gruesa y motora fina, que estamos hablando 1, que es motora, 2, que es personal social y 3, que es lenguaje. Un niño capaz de correr, subir escaleras solo, sin alternar los pies y hacer una torre de 6 cubos, o elaborar frases de 3 palabras, presenta un desarrollo psicomotor, más o menos de qué grupo etario. Ustedes, cuando les den este tipo de caso, probablemente no se recuerden todo, pero sí debe haber algo que sea más saltante para ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí, hacer una torre de 6 cubos, más o menos en qué grupo etario iba. Los 2 años, ¿no? ¿Sí? 24 meses. ¿Cuál es la edad de un niño que permanece sentado sin soporte? Sujeta un sonajero con el pulgar y el índice y responde a su nombre. Aplaude y saluda con la mano. Saluda.
6 meses, no, no se observa ese tipo de característica. Pulgar índice se observaba más o menos entre 9, 10 meses, ¿sí? Permanece sentado sin soporte, más o menos a los 6 meses ya puede sentarse sin soporte, eso es cierto. 21 meses ya sería un niño bastante retrasado, ¿no? 18 meses de igual manera. Entonces, acá la respuesta es 10 meses, ¿sí? A los 10 meses, el pequeñito ya se supone que debe estar sentado sin ningún tipo de apoyo, que puede hacer esto de la parte, la pinza de pulgar e índice. Continuando, simplemente para recordar que la evaluación del desarrollo existe la escala del EDP, el TEPSI, recuerda, y el test abreviado. La evaluación de desarrollo psicomotor mide el rendimiento del niño de 0 a 2 años. Este test de TEPSI, el TEPSI, mide el rendimiento del niño de 2 a 5 años. Esto es importante, chicos, porque esta escala no lo vamos a usar para niños mayores de 2 años. ¿Sí? Esto es de 0 a 2 años. El TEPSI de 2 a 5 años. El test abreviado, existen test abreviados de estos dos, que ya se hacen en estos grupos etarios, ¿no? 1, 4, 6, 9, 12, 15, 21 y 36. Entonces, solo para recordar estos dos factores importantes, que existe el EEDP, el TEPSI y el abreviado. Este se usa antes de los 2 años y el TEPSI a partir de los 2 años. ¿Cuál es la edad más temprana a la que la mayor parte de los niños son capaces de comprender que la muerte es permanente? Acá, obviamente por descartes, 0 a 2 años, de 15 a 18 obviamente también ya se supone que ya comprende adecuadamente, entre 11 y 14 también, entre 3 y 4 años, cuando un niñito, un familiar fallece de su entorno, simplemente lo considera como que se fue de viaje, que va a volver, pero entre 5 a 10 años ya es capaz de comprender que la muerte va a ser permanente. ¿Sí? Antes de los 5 años, más o menos de 3 a 5 años, lo considera como si fuese, como les había comentado, como si fuese simplemente un abandono. Y de 5 a 10 años es cuando puede comprender. ¿Cuándo comienza en los niños la erupción dental? ¿Antes de los 4 meses? ¿O después de los 12 meses? Ninguno, ¿no? ¿De los 4 a 6 meses? ¿De los 6 a 8 meses? Puede ser 4, 6, 6 a 8. Por descartes, antes de los 4 no. ¿Qué puede aparecer? Sí, estamos viendo acá que es lo más frecuente. Entonces, lo que se observa más o menos es entre los 6 y 8 meses de edad. ¿Sí? 6 y 8 meses es cuando generalmente se observa la dentición. A ver, esta pregunta: un paciente de 15 años concurre a la consulta por ser el más bajo de la clase. Su talla es de 1,58, que se encuentra entre el percentil 5 y 10. La talla de su madre es de 1,55 y la de su padre es de 1,78. Los posibles diagnósticos son retardo constitucional del crecimiento o talla baja familiar. ¿Cuál es el cálculo con más probabilidades de brindar la información para distinguir entre estos dos cuadros? Entonces estamos hablando de un retardo constitucional del crecimiento o talla baja familiar. Entonces, ¿qué examen realizaríamos en este pequeño? Velocidad de crecimiento, como que tiene 15 años, no nos va a servir mucho. Radiografía, estudio genético un poco alejado, ¿no? Porque ya tiene 15 años, estamos viendo que su mamá mide 1,55, 1,78 el padre. Acá existen algunas fórmulas para poder ver a posterior más o menos cuánto podría crecer el pequeño. Acá seguimos con estudio genético. De estos, ¿cuál podría ser? Lo que habíamos visto anteriormente, una radiografía para valorar la edad 12. ¿Por qué es muy importante esto? Para determinar si este
si este pequeño todavía puede crecer o no, según algunas características que se observa en la radiografía. Estará a su consultorio, lo que les había mencionado anteriormente, asiste una madre con su hijo con talla baja y usted, para valorar la edad ósea, indica una radiografía de mano y muñeca, ¿no? Aquí podemos ver, puse una diapositiva con esta imagen para que no se olviden que lo que se toma es la radiografía de mano. ¿Esta es mano derecha o mano izquierda? Se puede tomar cualquiera de los dos en realidad, puede ser derecha o izquierda, pero por lo general se hace con la izquierda, pues cuando uno toma una radiografía hace una comparación con unas tablas. Es imposible que un pediatra, y sobre todo los que evalúan esta parte de los endocrinólogos pediatras, tengan a la mano o recuerden de por sí ya a qué edad coincide esto. Generalmente se hace mediante los núcleos de osificación. Por ejemplo, este pequeñito tiene 2 núcleos de osificación, va más o menos con 3 meses, ¿sí? Acá a los 3 años ya tiene estos 2 núcleos de osificación, pero mucho más, bueno, valga la redundancia, lo vamos a decir osificados. Lo que se observa entonces, chicos, en la edad ósea es los núcleos de osificación y las epífisis que se encuentran en las distintas falanges, tanto falanges como en el radio y en el cúbito. Eso es lo que se observa, ¿sí? Las epífisis del radio y el cúbito, las epífisis de las falanges y los núcleos de osificación que se encuentran aquí en la muñeca. Entonces, depende de esos factores, si ustedes ven cómo se va incrementando, si se encuentra calcificado o no, si se ve una imagen más radiolúcida, etcétera. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí cómo se encuentra la epífisis, cosa que acá no hay, ¿no? Entonces, son factores simplemente como cultura general, pero sí ustedes deben saber de que la radiografía que se toma es la radiografía de mano, sobre todo a la izquierda. Aquí la edad ósea en la talla baja familiar, lo que se va a observar es que la edad ósea va a ser igual a la edad cronológica, ¿sí? Por eso es que se toma una radiografía para determinar si se encuentra con una talla baja familiar o tiene un retardo del crecimiento constitucional. Si tiene una talla baja familiar, esa edad ósea que se le ha tomado al paciente es igual a su edad cronológica. Pero si tiene un retardo del crecimiento constitucional, esa edad ósea va a ser menor que la edad constitucional. Ahora, aquí, consulta a una madre con su hijo de año 6 meses de edad. La última cita lo tuvo a los 6 meses de edad, ¿sí? O sea, un año antes, por lo tanto se ha perdido un montón de controles. Existe una falta de aumento de peso, ¿sí? Ha crecido poco, a lo esperado. Una deprivación física y emocional, poca comunicación visual con las personas, estamos hablando de un niño apático, comportamiento retraído y alteraciones de la alimentación. El diagnóstico más probable es, estamos hablando que en la parte del crecimiento está disminuido y en la parte, simplemente viendo algunas características gruesas, tiene un retraso en el desarrollo. Además, ¿no? Entonces estaríamos considerando que tiene retraso tanto del desarrollo y del crecimiento. Entonces, muy importante, pues cuando veamos un pequeño, tenemos que ver desde la parte ectoscópica y ya, bueno, posteriormente buscar algunos otros tipos de características al examen físico, ¿no? Y no dejar pasar, pues es importante captar algún tipo de patologías. Ahora se ha visto que es muy frecuente incluso el espectro autista. Ustedes recuerdan el espectro autista, antes se denominaba solamente autismo, ahora se considera espectro autista. Ahí se observa el autismo propiamente dicho, el Asperger, el síndrome de Rett. Entonces, si uno capta de antes, probablemente realizando una buena estimulación, podría, no evitar, pero por lo menos mejorar algunas características en estos pequeñitos.
Bueno, eso era con respecto a la parte de crecimiento y desarrollo. Como les había manifestado, es bastante tedioso, es cierto, pero sí existen algunas características en diferentes grupos etarios para poder ir recordando. Ahora lo que vamos a ver es sobre inmunizaciones, que también es un poquito tedioso. La idea de esta exposición es ver las partes, las características más importantes, ¿no? Bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud nos dice que con la única excepción de la depuración del agua, nada ha tenido mayor impacto en reducir la mortalidad que las vacunas. Quiere decir que las inmunizaciones son muy importantes y que lo tenemos todos a la mano, ¿no? Cuestión simplemente de hacerlo efectivo. No nos olvidemos que las inmunizaciones van desde antes con diferentes estudios. Acá tenemos tratados, estudios desde la vacuna, cómo se realizaba. Una de las patologías era la viruela. Acá Luis Pasteur realizando sus experimentos. Dentro de las inmunizaciones no nos olvidemos de la cadena de frío. La cadena de frío es el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas. Desde que salen del laboratorio, que las produce hasta el momento en el cual se va a realizar la vacunación. Entonces, cadena de frío no es pues solamente coger la vacuna y guardarlo en una refrigeradora, sino es desde el momento que se crea la vacuna hasta el momento que llega al paciente. ¿Sí? Es un punto muy importante. No nos olvidemos que existen vacunas que son sensibles al calor, como por ejemplo polio oral, sarampión, fiebre amarilla. ¿Sí? Son muy sensibles al calor y sensibles al frío, DPT, la polio, pero acá la polio inactivada, que es distinto. El OPV es la polio oral, la polio inactivada, que es distinto. La hepatitis B, gripe y hemófilos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá más o menos? Que las que tienen que ver acá el sarampión, un virus, son sensibles al calor. Acá muchas que son bacterias son más bien sensibles al frío. La cadena de frío, ¿no? Desde que se crea el producto, el transporte, el almacenamiento en los diferentes lugares, hasta el momento en el cual se vacuna, a todo ese proceso se denomina cadena de frío.